Bueno, gracias Miguel, Andrea, por la invitación. La primera clase es infección de piel y partes blandas. Y esta clase está hecha dentro de un consenso que se hizo con varias sociedades que se reunieron para poder tener parámetros en común. La Sociedad Argentina de Infectología, la SAM, la de Dermatología y el Colegio de Cirujanos Cardiovasculares. Van a encontrar en algunas de las diapositivas datos que tienen que ver con esto, que seguramente ya conocen, que son las fortalezas de recomendación. Y empezamos con una de las más conocidas, que es la erisipela. La erisipela es una infección aguda de la piel que compromete solamente la dermis superficial, tiene marcado compromiso de los vasos linfáticos subyacentes y puede ser rápidamente progresiva. Clínicamente se ve una placa eritematosa, caliente, dolorosa, a veces puede ser ampollar, gracias a Dios, o incluso puede llegar a evolucionar con áreas necróticas. Como factores predisponentes tenemos factores sistémicos y factores locales. Dentro de los sistémicos perjudican la obesidad, la diabetes, el alcoholismo, la presencia de cirrosis, infecciones, inmunodepresión y a mayor edad, peor evolución. Dentro de los locales, la insuficiencia venosa, el edema linfático, la presencia de hongos, el haber tenido una intervención en las venas del lugar, ¿no? Y por supuesto haber tenido previamente un episodio de erisipela. El diagnóstico básicamente es clínico, se localiza generalmente en miembros inferiores. Podemos encontrarlo en algunos otros lugares, como por ejemplo en la cara, donde se forma como en alas de mariposa, pero en general lo más frecuente es en miembros inferiores, o podría ser, por ejemplo, otra localización en la zona de axilas, posterior a un vaciamiento de ganglios por cáncer de mama. Acá tenemos algunas imágenes. Acá tenemos una en la cara. Esta lesión que comentamos inicialmente a veces se puede poner como más dura, como con piel de naranja, y ser doloroso. Generalmente cuando pasa esto es porque hay linfedema regional. Podemos tener la presencia de algunos ganglios, se presentan más o menos a menos de la mitad de los pacientes, y estos ganglios a veces pueden incluso persistir a pesar de estar resuelto el cuadro clínico. Puede haber síntomas sistémicos, puede haber hipertermia, incluso la hipertermia puede preceder al cuadro clínico, y puede haber síntomas sistémicos más importantes como hipotensión y alteraciones hemodinámicas. Podemos tener datos de laboratorio, pero la verdad es que realmente no nos agregan demasiado las cosas. Vamos a encontrar cosas que nos podemos imaginar, como leucocitosis, eritrosedimentación acelerada, una PCR elevada, pero en general el diagnóstico es clínico y la evolución la vemos con el tratamiento. Vamos a ver que en algunas oportunidades, se ha probado hacer cultivos, pero el cultivo realmente tiene muy bajo rendimiento. Fíjense que tiene solamente un 5% el cultivo de las lesiones. Vieron que a veces colocamos solución fisiológica, instilamos y aspiramos, solamente eleva al 9%, así que tampoco tiene mucha utilidad. Un poco más de utilidad tiene hacer una biopsia de tejido, pero tampoco es una cosa tremenda, de 20 a 30% de rendimiento. Y como ven, los hemocultivos prácticamente no tienen tampoco aporte, excepto que sea un cuadro invasivo. El tratamiento es en base a betalactámicos, puede ser con penicilina, que se puede dar por vía oral. Si sospechamos que hay concomitantemente un estafilococo, se puede agregar cefalexina, y si no, las variantes de amoxicilina clavulánico y clindamicina, que es un antibiótico que nos cubre las dos cosas, estrepto y estafilococo. Otras opciones son por vía parenteral, la penicilina endovenosa.
Acá dice cada 6 horas, pero en realidad por la vida media siempre es mejor a la penicilina darla cada 4 horas cuando se la da por vía endovenosa y darla así como en una instilación bastante lenta. La cefalotina también por vía endovenosa, la cefazolina o ampicilina sulbactam. En algunas situaciones, si el paciente está hipotenso, con mal estado general, podemos llegar a tener que internarlo. Si hay alteración hemodinámica, alteración de laboratorio, por ejemplo como una CPK elevada, o alteración en un diabético que tenga hipoglucemia o hiperglucemia. Es importante la elevación del miembro, y hay que recordar que la elevación del miembro tiene que ser a un nivel que pueda drenar, ¿no? No es con la gente que pone la pierna en un banquito, eso no sirve para hacer un drenaje. Estos episodios suelen recurrir, y la recurrencia a veces es uno de los factores de ingreso a estar internado. Los factores de recurrencia son muy similares a los factores que la originaron. Obesidad, diabetes, alcoholismo, infecciones, inmunosupresión, edad, prácticamente son los mismos, que lógicamente no se corrigen por más que uno trate a la erisipela. Se sugieren como algunas medidas también difíciles de manejar: pérdida de peso, tratamiento del linfedema con drenaje linfático, medias de compresión, elevación de los miembros inferiores y tratamiento de los focos de entrada como son las micosis. No se recomienda la búsqueda de reservorios, o sea, estar hisopando ya no es una cosa que no se utiliza. Estas cosas son experimentales, realmente no han tenido utilidad, lo mismo que algunas vacunas que se han intentado, pero no tienen sentido con esto. Las medidas preventivas son aquellas que hacemos para tratar de que esto no vuelva a suceder. Una de las opciones es aplicar penicilina benzatínica, que puede ser de 1 millón a 2.400.000 cada 3 a 4 semanas. También puede ser la penicilina por vía oral, macrólidos, pero en general hay que dejarlos solamente en casos de alérgicos, porque no tiene la misma utilidad. Y si no, bueno, penicilina sódica durante 10 días cada 3 meses. ¿Cuánto tiempo se deja? Más o menos el periodo aceptado es de 6 meses. Hay quienes lo dejan más tiempo, pueden llegar a haber leído cosas diferentes, pero es más o menos 6, 12 meses como máximo hacer la penicilina cada 3 semanas o cada 4 semanas, o hacer esta profilaxis antibiótica todos los meses. La celulitis, que es pariente, es una infección aguda, pero se extiende en forma más profunda que la erisipela, llega hasta el tejido celular subcutáneo, puede dejar necrosis y no tiene límites bien definidos. En general están producidas por el estreptococo y el estafilococo. Suele haber una puerta de entrada definida, que es lo que provoca también el riesgo de repetirse. Y lo que tenemos que tener en cuenta nosotros actualmente es que en la comunidad existe el Staphylococcus aureus, que tiene variaciones en cuanto a la sensibilidad antibiótica, como para cubrirlo en el caso de que esta pueda ser una causa. Uno de los más colonizados por Staphylococcus aureus son los usuarios de droga, y es común que lo podamos encontrar en contenido, por ejemplo, haciendo un hisopado nasal. Y además en los pacientes con inmunocompromiso o con HIV, a veces no solo encontramos estafilococo, sino que podemos encontrar bacilos gram negativos o flora polimicrobiana, y en los diabéticos podemos tener algo parecido a esto, y la evolución puede ser más seria, puede ser una evolución necrotizante. Las úlceras crónicas también puede ser una puerta de entrada, y como son crónicas también se agrega la presencia de otros gérmenes, y hay que tener en cuenta que a veces la puerta de entrada es una piel lesionada, pero por ejemplo, si está en contacto con agua dulce podemos tener un germen diferente de los que hemos mencionado, como la aeromona, y si es en agua salada puede haber vibrios. Entonces hay que considerar esto para elegir los antibióticos. Bueno, los pacientes inmunosuprimidos o neutropénicos, lo mismo que lo que conversábamos recién, hay que ampliar la posibilidad de que sean otros gérmenes
las que lo provocan. Los factores predisponentes son de índole local, puerta de entrada, en cualquier lugar, los intertrigos, traumatismos cerrados. La diabetes no es concluyente, pero en general se asocia mucho como factor de riesgo, obesidad, edema de miembros inferiores, alcoholismo, inmunosupresión e infección que provoca inmunocompromiso. Comparte varias con la erisipela. En el uso de drogas modifica la etiología, la celulitis previa. Si hay mordedura de animales o picaduras de insectos, en mordeduras tenemos que pensar en los gérmenes de la boca que tienen los animales, ¿no? Bueno, la localización la comentamos. Generalmente el episodio empieza de forma brusca, con una zona eritematosa, edematosa, caliente, sin límites netos y con dolor. Puede haber lesiones purpúricas, flictenas, petequias y en ocasiones necrosis, como por ejemplo en pacientes diabéticos o inmunocomprometidos. También puede haber linfangitis o ganglios, pero a diferencia de la erisipela afecta tejidos más profundos y esto es lo que hace que no pueda tener un borde más claro para ver cuál es su extensión. Generalmente no evoluciona más, el shock está asociado más o menos en un 5%, distintas localizaciones, acá hay una en un párpado. Y nuevamente el diagnóstico es clínico, en general van a ver que lo mismo que en erisipela, los cultivos no tienen demasiado sentido. La radiología nos puede servir para saber si hay producción de gas, para saber si es una celulitis común o podemos pensar, por ejemplo, en una celulitis clostridial. Y con los métodos de imágenes podemos llegar a ver, por ejemplo, algo más complejo que puede iniciar como una celulitis, que es la fascitis necrotizante, pero que en realidad con el correr de los días puede llegar a empeorar. El centellograma nos puede llegar a dar una... la verdad es que no es que nosotros esto lo hacemos de entrada, pero si tenemos la duda que haya una infección ósea concomitante, un galio podría servir, que es bastante difícil, por lo menos para nosotros en los hospitales, de conseguir. Lo mismo que una resonancia o una tomografía nos pueden llegar a servir para ver si hay más extensión. Nuevamente, los hemocultivos son positivos, muy poco, de 2 a 5% de los casos. La punción aspiración, 20 a 30% de los casos. Sirve más la biopsia de tejido y sobre todo, bueno, si hay una evolución hacia alguna necrosis, colección o absceso. Estos son los diagnósticos diferenciales: tromboflebitis, dermatitis, picaduras, reacciones adversas a drogas, celulitis, acné, linfedema, leucemia, eritema nodoso, etc. Hay uno ahí muy interesante que vos pusiste, que es la paniculitis, porque ese es diferente, es bilateral y uno muchas veces, viste que se tratan, hay pacientes que vienen tratados como si tuvieran una celulitis crónica, que en realidad no es eso, y son los que uno hace el diagnóstico diferencial, ¿no? Y que a veces, vienen crónicamente tratados y no era claro. Sí, y el antibiótico nunca le hace nada. Tal cual, exactamente. Sí. Bueno, nuevamente, igual que en erisipela, podemos llegar a tener alguna alteración hemodinámica, metabólica o de laboratorio que pueda darnos mayor gravedad, lo mismo que la profundidad de las heridas o la presencia de comorbilidades. Y entonces se definen 4 clases de evoluciones de mejor a peor. La clase 1 nos permite el tratamiento oral, el paciente está estable. La clase 2 puede estar febril, con cierto compromiso, pero podemos intentar también la vía oral. Ya en la clase 3 hay más síntomas como hipotensión, taquicardia, taquipnea, o si el paciente tiene comorbilidades, a lo mejor podemos internarlo unos días y después lo podemos externar y seguir con vía oral. Y bueno, por supuesto que el que está con signos de sepsis va a terminar internado. Excepto las cosas que le comenté como variantes, el tratamiento tiene que incluir la cobertura de estáfilo y estrepto y podemos pensar en cefalosporinas de primera generación, beta-lactámicos y la vía oral endovenosa de acuerdo al cuadro clínico del paciente.
Acá un cuadrito con diagnósticos diferenciales, la erisipela dermis superficial, la celulitis más profunda, bordes definidos, bordes no definidos. Apa. A ver, lo agarro de acá. Ahí está. Los gérmenes, generalmente los estreptococos, acá se agregan estafilococos, y las variantes que dijimos, de acuerdo a los antecedentes del paciente. Los cultivos, poca utilidad, la recurrencia es mayor en la erisipela que en la celulitis, y tiene más complicaciones la celulitis. Una celulitis particular es la celulitis clostridiana, que está causada por el Clostridium perfringens, pero no tiene afectación de músculo ni de fascia, simplemente una celulitis que hay que ir siguiéndola. Hace poco, yo estoy siguiendo una señora que tiene como 85 años, que posterior a una cirugía traumatológica hace una colección que parece un hematoma. Cuando la punzamos para ver era un Clostridium. Pero la evolución es muy buena. Uno se queda muy inquieto, los cirujanos nunca la quieren reoperar, pero la evolución es muy buena en esta señora, y es bien mayor. Cosas más sencillas, impétigo, que en general es una infección de los chicos causada por el estreptococo del grupo A. La coloco porque, bueno, en contacto de los chicos con los abuelos que a veces cuidan a los chicos, pueden llegar a tener alguna presentación. La infección es muy superficial, se forman vesículas que después hacen pústulas, que después hacen todo como una costra melicérica o achocolatada, que puede estar en la cara o en las extremidades, que pica, se rascan y entonces se disemina, que en general no deja cicatrices y no tiene gran compromiso general. No suele tener dolor tampoco. Y estos serían los diagnósticos diferenciales: una dermatitis, un herpes, una picadura. El tema en los chicos es la complicación postestreptocóxica, como para tener en cuenta. Algunos ejemplos en la cara, miembro. Estos se llaman no ampollares porque no generan ampollas, y ahora van a ver algunos que sí son ampollares. Generalmente son todos fotitos de nenes chiquititos. A veces el impétigo puede evolucionar hacia un ectima cuando hay huéspedes predispuestos, inmunocomprometidos, y entonces se forma una ulceración también con el mismo contenido. Acá depende más que nada de las características del huésped. Otras fotos de ectima. Algo también sencillo que cada vez lo vemos más, foliculitis, que después muchas son forunculosis. Es una dermatosis superficial del folículo piloso, generalmente asociada al Staphylococcus aureus. Puede haber otros gérmenes, como por ejemplo las pseudomonas, si uno hizo inmersión en aguas que pueden llegar a contener pseudomonas. También podemos encontrar hongos. Y en general se pueden tratar en forma local, evoluciona generalmente bien, excepto que por la manipulación que uno hace o que uno se va generando nuevas puertas de comunicación, puede hacer hasta las 48-72 horas una pústula. Ahí cuando la pústula se rompe hace la lesión costrosa, y más o menos en una semana el cuadro puede evolucionar fácilmente sin dejar ninguna lesión. La de la barba y el bigote tiene un nombre, se le llama psicosis. También puede haber en otros lugares donde hay más cantidad de vello, como el pubis o la axila. Ahora tenemos algunos ejemplos. Y como ven, se pueden utilizar compresas tibias, antibióticos tópicos como eritromicina, clindamicina, gentamicina. Los abscesos cutáneos son cuando una lesión epidérmica o dérmica se profundiza. Pero esta es una profundización superficial, generalmente no tiene toxicidad sistémica, suelen encontrarse en cabeza, cuello o periné, y son la flora que tenemos en la piel. Lo que cambia es la forma dermatológica. Son nódulos dolorosos que pueden ser fluctuantes,
Y pueden complicarse dando bacteriemia o pueden diseminarse incluso en huesos y articulaciones, y esto lo vemos más en chicos. También hace poco, un chico que le hicimos una punción lumbar porque tenía un cuadro de rigidez, un chico de 17 años, a punto de partida de un absceso cutáneo. Era un líquido cefalorraquídeo raro. Resulta que lo que tenía era una colección epidural. Y bueno, como hemos tardado en hacerle las imágenes, pero bueno, dan cosas realmente serias a veces. Como todo el mundo sabe, no hay que tocar los que están cerca de la nariz. Bueno, es una evolución de... Los forúnculos son una evolución de la foliculitis, son más nodulares, firmes y dolorosos, llegan hasta capas subdérmicas y en situaciones predisponentes es más fácil el desarrollo, aunque en realidad actualmente vemos muchos forúnculos sin demasiadas situaciones predisponentes, sobre todo al Staphylococcus aureus, el resistente de la comunidad. Acá otros ejemplos. Cuando los forúnculos se juntan, forman un anthrax y se abren a veces en varias bocas. La complicación, celulitis, tromboflebitis, bacteriemias y diseminación a distancia. Es importante esto, que es lo que casi nadie cumple, que es no hay que comprimirlos. Lo que sí hay que hacer es hacer una incisión quirúrgica, digamos, por alguien que sepa, digamos, evacuarlo. A veces con esto solos resuelven bien, y bueno, igual de todos modos en general, de acuerdo a lo que estamos pensando como germen, le damos antibióticos. El carbunclo es similar al anthrax, es una serie de forúnculos subcutáneos que se agrupan, que son dolorosos, generalmente son por Staphylococcus aureus. Acá tenemos un ejemplo, es muy parecido a lo que es el carbunco, que no es esto. El carbunco también tiene una lesión necrótica central rodeado de una corona de vesículas, pero esa es una patología más de las zonas rurales. Bueno, el agente etiológico estáfilo en general, Pseudomonas ya dijimos de acuerdo a lo mejor a haber estado en contacto con el agua. Las complicaciones son por la manipulación, puede haber incluso trombosis del seno cavernoso, sobre todo si es en la cara, o puede haber bacteriemias. El tratamiento puede ser local, puede requerir una incisión. Estas son fotos de lesiones más graves. Y bueno, y el tratamiento de todas estas depende de los agentes. Los estreptococos son sensibles a los beta-lactámicos, como opción la clindamicina o los macrólidos. El estafilococo puede ser acefalosporinas de primera generación o requerir, si el cuadro es grave, vancomicina, trimetroprima sulfa-clindamicina. Las variaciones de encontrar una aeromona, un vibrión o los gérmenes de las mordeduras como las Pasteurella multocida y otras. Para recordar, erisipela en la epidermis, celulitis en la dermis y la fascitis necrotizante, que vamos a ver ahora en breve, en la hipodermis. Entonces, las infecciones que suceden más abajo pueden llegar a ser infecciones necrotizantes, son progresivas, son de rápida evolución, comprometen la grasa subcutánea y la fascia. Y tenemos que diferenciar si hay necrosis o no. Si hacemos un diagnóstico temprano, en general lo que vamos a encontrar son bullas y edema con extensión que pueden crepitar. Generalmente no encontramos ganglios. Y un dato que es útil es el dolor, pero de todos modos esto no implica que sí o sí sea una fascitis necrotizante. Pueden ser polimicrobianas, y existe la fascitis necrotizante de tipo 1, que es polimicrobiana, y la de tipo 2, que generalmente está dada por el estreptococo del grupo A. Y la mionecrosis clostridiana sería algo más profundo de lo que les conté antes, que era la celulitis clostridiana. Esta es la mionecrosis, que es una infección muy seria que compromete gravemente al tejido muscular. Generalmente hay una injuria previa, puede ser incluso una herida quirúrgica, con una evolución muy rápida, con una destrucción muscular
que tenemos que actuar inmediatamente. Tenemos que incluir en el tratamiento penicilina en dosis elevadas, metronidazol, carbapenem o clindamicina, pero realmente lo más importante es el debridamiento, porque además es de donde vamos a sacar la muestra para poder ver qué es lo que lo está generando. Volvemos para atrás entonces a la fascitis. Esta llegaba hasta la fascia. Yo les decía cuando les hablaba de celulitis que a veces al principio una celulitis puede estar tapando una fascitis que esté por debajo, pero lo que tiene son algunos datos más severos, como mayor dolor, mayor toxicidad y un edema mucho más extendido. Ejemplo de fascitis, debridación, suele haber anestesia cutánea, gangrena, el paciente suele estar tóxico y necesitamos la biopsia para poder cultivar y ver qué es. La tipo 1 que les conté que era polimicrobiana, si es en zona de genitales se llama gangrena de Fournier. Hay un montón de clasificaciones cuando uno se empieza a adentrar en todo lo que son las infecciones profundas. Es realmente denso toda la clasificación, pero en realidad todo lo que viene de acá para adelante es debridación quirúrgica y asociación de antibióticos de acuerdo a lo que uno piense, pero la debridación quirúrgica es lo fundamental, ya sea que llegue hasta la fascia, que llegue hasta el músculo o que sea más severa. La necrotizante es similar, pero invade un poco al músculo. Esta es la causada por el estreptococo beta hemolítico y se puede asociar a shock tóxico. Se puede complicar como un síndrome compartimental, puede llegar a tener una necrosis progresiva que requiera la amputación y hacer un shock severo. Hay que tener en cuenta lo que les comentaba también, de que a veces está el Staphylo aureus de la comunidad como germen participante, y en este caso tenemos que recurrir a esto para saber si lo vamos a cubrir. Bueno, el pie diabético, vamos directamente a los gérmenes que podemos encontrar. Cuando la infección es superficial, en general no hay compromiso óseo y pensamos en estáfilo, estrepto y infrecuentemente los anaerobios. Pero cuando la infección es severa ya es polimicrobiana, incluso con anaerobios, así que en ese caso, aparte del debridamiento, que también es necesario, ver si no hay compromiso óseo, se cubre de acuerdo a esto. Las complicaciones, infección de articulaciones óseas y muchas veces requiere amputación. Un mínimo ejemplo acá. Esto lo puse aparte porque esto es el carbunco del rural, digamos, ¿no? Que se trata también con penicilina, que es ese que hubo hace un tiempo que se decía que en los aviones se mandaban por carta como bioterrorismo porque tiene las esporas se pueden pulverizar y se supone que puede ser material biológico. Por eso cuando un animal con carbunco muere en el campo hay que hacer un pozo muy muy profundo, enterrarlo y se quema así como enterrado, porque las esporas pueden contagiar. Sí, eso hace un pozo muy muy profundo. Se curan bien. Uno de los diagnósticos diferenciales de que no lo tiene los carbunclos es, por ejemplo, con las picaduras de araña. Y a nosotros nos pasó una vez estando en el Muñiz que un señor se vino del campo con una lesión de este tipo y dice, o tengo un carbunco o me picó una araña. Así directamente, y atrás del señor vino la dueña del campo, porque en realidad los animales tienen que estar vacunados. Así que no deberían por qué tener esto. El señor había asistido a un parto. Bueno, eso es anécdota nomás. Bueno, unos datos del Staphylo aureus de la comunidad, que la verdad que cada vez vemos más forúnculos por Staphylo aureus de la comunidad. Esto era lo clásico que se decía, que era más frecuente en pacientes que tuvieran una convivencia, en chicos, en gente que estuviera agrupada, por ejemplo, deportistas, soldados, presos, pero cada vez los vemos más en personas que no tienen estas condiciones y que sí a lo mejor se ve a veces en contacto familiar.
Pueden venir de una foliculitis, de un impético, de un forúnculo, de un absceso e incluso hasta de infecciones severas. Es bastante útil tener una muestra porque no todos los estáfilos de la comunidad ya saben que son resistentes a las cefalosporinas de primera generación por un gen que tienen, no lo voy a hacer muy complicado. Y en general hay que elegir para medicarlo sulfas, clindamicina, tetraciclinas o quinolonas, sulfa, sí, la trimetroprima sulfa. Entonces, si hacemos un hisopado nos puede dar un dato de utilidad para saber si es o no sensible, porque a veces, por ejemplo, la clindamicina es un problema porque si se hace un diagnóstico con algo que se llama de test, entonces si el halo no se forma, la clindamicina no nos sirve y entonces no lo podemos utilizar. Esto fue una reforma que se hizo en el consenso de SADI en 2011, se incluyó los datos del estafilococo aureus de la comunidad como un germen a pensar en infecciones de piel y partes blandas. Muchas veces el drenaje es suficiente, sobre todo si las lesiones son menores a 5 centímetros, y estos son los antibióticos que les contaba. Hacer la incisión, clinda, trimetroprima sulfa, doxiciclina, aminociclina. También tenemos al linezolid y podría llegar a ser útil alguna quinolona. Si el paciente está comprometido, tendremos que pensar en la vancomicina. Y esto que van a ver ahora no se los voy a contar, solo les voy a mostrar la cantidad de clasificaciones que hay de todas las infecciones profundas de la piel, pero que realmente todas concluyen más o menos en lo mismo. Y entre factores predisponentes y factores desencadenantes vamos a ver si lo que sucede va a ser algo localizado o el paciente va a tener algo de un fallo multiorgánico con toxicidad sistémica. Generalmente son muy dolorosas, hay edema, no hay ganglios, hay necrosis, hay anestesia, hay gas, el paciente está muy tóxico y evoluciona rápidamente. Estas cosas las podemos encontrar, pero lo más importante es esto, que es que no debe demorarse la cirugía por ningún método diagnóstico. Lo más importante es esto, ¿sí? Y en las cirugías se tomarán muestras para poder saber de qué se trata. Y acá depende de la sospecha clínica temprana, lo mismo, que sea una lesión más localizada o que sea una lesión muy grave. Y esto les decía, es una clasificación tremenda, ven celulitis clostridial, no clostridial, gangrena sinergística, fascitis necrotizante que las comentamos hace un rato, algunos ejemplos. Nuevamente la cirugía. Esta es una gangrena de Fournier, acá está debridado. Esta es por estreptococos. Otras más, piomiositis, mionecrosis clostridial. Un desastre. Y antibióticos que utilizamos en fascitis, algunos los mencionamos ya, en general puede ser ampicilva con cipro, pipertazo con clinda, ceftriaxona, cefepime, cefalosporinas de tercera o cuarta generación con metronidazol o clindamicina o los carbapenem. Estos son opciones para alergia. En la fascitis puede ser penicilina y clindamicina cuando sea por estreptococo piógenes o clostridial, y cuando sea por aureus, si es sensible, cefalotina o cefasolina, y si es resistente, vancomicina. Estos son parenterales, ¿no? Todos por el estado del paciente.